de inicio del año académico. Estimados magistrados y magistradas, doctoras y doctores, la Academia de la Magistratura del Perú les invita a participar de la apertura del año académico 2026. Para esta tarde vamos a tener además la presentación de la conferencia internacional virtual denominada La elección popular de los juzgadores, el caso mexicano. Están ya con nosotros los ponentes y de este modo damos inicio a nuestra programación. A fin de escuchar las palabras de bienvenida, invitamos al doctor Arturo Antonio Giles Ferrer, director general encargado y director académico de la Academia de la Magistratura. Adelante, doctor. Bien, autoridades nacionales, invitados de los países hermanos, directo amigo y expositor de esta tarde, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, la Academia de la Magistratura les da la bienvenida en esta apertura del año académico 2026 de esta institución tan preciosa para asegurar la capacitación y perfeccionamiento de los magistrados y la formación de los que aspiran a hacerlo. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a nuestro presidente, el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo. Muchas Muy gracias y en buena. efecto, a continuación invitamos en su participación al doctor Víctor Hugo Chandubí Cornejo. Es presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, estimados amigos y personalidades. En primer lugar, nuestro saludo afectuoso a nuestro expositor principal de esta jornada. Señor doctor Helder Domínguez Jaro, presidente del Tribunal Constitucional encargado. Señora doctora Gerí Gloria Ramón Pufner de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señora Ana Dulce Aguilar García, directora ejecutiva del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA. Señora Rebeca Guardia Morales, directora de la Escuela Judicial de Costa Rica. Señor doctor Sergio Javier Molina Martínez, de la Escuela Federal de Formación Judicial de México. Señora doctora Miluska Giovanna Cano López, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor doctor Hermógenes Lima Chaña, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Señor doctor Walter Jesús Goizueta Neira, presidente de la Junta Fiscal Superior del Distrito Fiscal de Tacna. Señora doctora Carmen Rosa Delgado Cana, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica. Señor doctor Juan Domingo León Estrella, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín. Señor doctor Ramón Alfonso Vallejo Odría, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín. Señor doctor Jesús Domingo Mavila Salón, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cañete. Señora doctora Ana María Calderón Boy, gerente central de la Escuela de Ministerio Público. Miembros ilustres del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, director general, encargado, funcionarios, servidores, docentes y discentes de la Academia de la Magistratura, damas y caballeros. Saludo de manera muy especial la participación del doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, reconocido especialista en Derecho Constitucional, Penal y Militar de la hermana República de México, quien esta tarde nos hará el honor de dictar la conferencia titulada La elección popular de los juzgados, el caso mexicano. En representación del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura por segundo año consecutivo, tengo el honor y el privilegio de presidir esta importante ceremonia de clausura del año académico 2025 y apertura del año académico 2026.
Hoy nos reunimos para dar inicio a un nuevo año académico, reafirmando nuestro rol constitucional como órgano encargado de la formación y capacitación de jueces y fiscales, quienes tienen la alta responsabilidad de impartir justicia y defender la legalidad en nuestro país. Es importante destacar que las funciones y atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley a nuestra Academia de la Magistratura, en más de 30 años de existencia, se han desarrollado eficientemente y sin cuestionamiento alguno. Somos una institución organizacionalmente pequeña que, desde sus inicios, cuenta solo con 51 trabajadores sujetos al decreto legislativo 728, a lo que se han sumado aproximadamente 70 trabajadores de régimen CAS, en contraposición al ostensible crecimiento de los usuarios, que pasaron de aproximadamente 3.500 magistrados en el año 2005 a cerca de 11.800 magistrados de todos los niveles a nivel nacional, más un promedio de 25.000 auxiliares jurisprudenciales y asistentes de función fiscal, que hacen que atendamos hoy aproximadamente los requerimientos de capacitación de 36.800 profesionales, más de 10 veces usuarios iniciales, gracias al compromiso del grupo de profesionales multidisciplinarios y al uso de las herramientas tecnológicas académicas. La Academia de la Magistratura constituye un órgano constitucionalmente relevante y clave para garantizar la formación, capacitación y perfeccionamiento de todos los jueces y fiscales de los 4 niveles de la carrera judicial y fiscal, contribuyendo directamente a la independencia, imparcialidad y eficiencia en la impartición de la justicia y el fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado constitucional de derecho, cuya misión y carga funcional en estos últimos años se ha venido ampliando de manera exponencial por la modificación del artículo 154 de la Constitución Política del Perú para atender las necesidades de capacitación de los jueces y fiscales evaluados por la Junta Nacional de Justicia como resultado de la evaluación parcial de desempeño, así como de la nación de las leyes 3943 y 3944, que crearon las autoridades nacionales de control tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Especialidades que demandan del diseño de nuevos programas académicos que han sido desarrollados por el equipo multidisciplinario de la institución en base a los perfiles de los jueces y fiscales de control para el desempeño de sus funciones, el ejercicio de la potestad disciplinaria y el control funcional de los jueces y fiscales de todos los niveles, con excepción de los jueces y fiscales supremos. En este contexto, el año 2026 se presenta con desafíos significativos. La institución ha advertido públicamente sobre un recorte presupuestal de 2.400.000 soles, que es el equivalente al 16.9% del presupuesto del año pasado, del 2025, lo cual compromete directamente la capacitación de más de 1.000 magistrados, lo que nos ha obligado a redoblar esfuerzos en nuestra gestión académica y administrativa para no paralizar los programas misionales esenciales. Nuestra prioridad será garantizar la continuidad de la formación y la especialización, buscando siempre fortalecer la idoneidad en el cargo. Por ello, en el presente año, a través de los programas académicos, ofreceremos el programa de formación de aspirantes en su 30 versión para los niveles 1, 2, 3 y 4, nivel de la magistratura, cuyo inicio oficial será el 25 de marzo de este año, culminando el 1 de diciembre del presente año. El primer programa de inducción para jueces de control, dirigido a los postulantes que tienen acuerdo de nombramiento de la Junta Nacional de Justicia y que no provienen de la carrera judicial o fiscal, a realizarse el 25 de marzo al 5 de mayo del presente año. También tenemos el programa de capacitación para el ascenso,
el 28 programa para los niveles segundo, tercero y cuarto de la magistratura, iniciado el 19 de marzo, culminando el 29 de noviembre del presente año. El programa de especialización para jueces de control, dirigido a los postulantes con acuerdo de nombramiento de la Junta Nacional de Justicia, a realizarse entre los meses de mayo y agosto del 2026. Tenemos un programa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también tenemos una diplomatura de especialización en personas con discapacidad. Tenemos 21 cursos a distancia en diversas disciplinas del derecho y temas relevantes para el sistema de justicia, lo mismo que provienen de las preferencias del público usuario, así como de los requerimientos de capacitación expresados por la presidencia de las Cortes y Fiscalías Superiores, así como a los compromisos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos derivados de las recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos vinculados a la capacitación de magistrados y de otras entidades supranacionales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano y en observancia de la normativa de la Junta Nacional de Justicia. Del mismo modo, se continuarán con las conferencias virtuales de alto impacto en temas críticos y de actualidad. Dada la acogida de la oferta de capacitación mediante la modalidad educativa a distancia, con énfasis en sesiones síncronas, se continuará su aplicación a través de videoconferencias en tiempo real a través de la plataforma Zoom y webinar, adecuados a la estrategia metodológica diseñada, la que permitirá seguir brindando una formación de calidad. El detalle del plan académico del presente año y la oferta de actividades académicas se encuentra publicada en nuestra página web institucional, invitándolos a visitarla. Clausura del año académico 2025. En lo que corresponde al año 2025 podemos destacar los siguientes logros. En lo académico, se ha mantenido el porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios académicos, alcanzando el 96.66%, con una tendencia ascendente con relación al año 2024, que fue de 96.40%. Asimismo, se superó la meta del 93% prevista en el Plan Estratégico Institucional. Este indicador refleja la satisfacción experimentada por los discentes, quienes consideran que sus expectativas académicas han sido cubiertas en nuestra institución. El porcentaje de cumplimiento del plan académico fue de 90%, superando la meta programada de 82% en el Plan Estratégico Institucional. La meta de capacitación lograda fue de 12.766 servicios brindados a nivel nacional, superando la meta de 10.238 del año 2024, de acuerdo a los cuadros que se proyectan a continuación. En lo institucional, eficiencia presupuestal. La Academia de la Magistratura mantuvo una ejecución presupuestaria superior al 95% en sus fondos para gestión académica, estimada en 2.500.000 soles para el año 2025, demostrando una administración responsable de sus recursos. Renovación del Consejo Directivo. A través de la juramentación de los nuevos miembros del Consejo Directivo, se ha fortalecido el liderazgo institucional para el periodo 2025-2026. Ha sido nombrado vicepresidente el doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta, juez supremo. Consejero, el doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte. Juez supremo consejero, el doctor Wilmer Bustamante del Castillo. Juez supremo y consejera, doctora Zoraida Ávaros Rivera, fiscal suprema. Consejero, doctor Luis Arce Córdoba, fiscal supremo. Reconocimiento de primeros puestos del año académico 2025. 27 programas de capacitación para el ascenso.
debemos dar nuestras más cálidas felicitaciones al primer puesto del segundo nivel de la magistratura, obtenida por el doctor Enrique Alexis Sánchez Espejo, así como al primer puesto del tercer nivel de la magistratura, obtenido por el doctor Eri Frank Pérez Alquizar. Y por último, primer puesto del cuarto nivel de la magistratura, al doctor Pascual Severino de Rosario Cornejo. 29 programas de formación de aspirantes. Felicitamos al primer puesto del primer nivel de la magistratura, al señor Alejandro Efraín Patricio Rojas. Primer puesto del segundo nivel de la magistratura, a doña Claudia Magli Delgado Miguel. Y el primer puesto del tercer nivel de la magistratura, a don José Iván Gómez Ramírez. ¿Cuáles son los retos para el año 2026? Habiendo transcurrido 31 años de cumplir con su misión constitucional, la Academia de la Magistratura requiere del fortalecimiento de la gestión académica en concordancia con las innovaciones normativas y tecnológicas que coadyuven a una sólida formación de magistrados y operadores de justicia, acorde con las actuales necesidades del sistema de justicia. Por ello, en el marco del acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura para el financiamiento del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del expediente judicial electrónico, denominado EJE, con el financiamiento del Banco Mundial, se viene desarrollando el proyecto Mejoramiento de los servicios de formación y capacitación de la Academia de la Magistratura para la adecuada implementación del expediente judicial electrónico, siendo de prioridad el fortalecimiento de la gestión académica a través de las siguientes actividades. Renovar el modelo educativo, diseños curriculares, planes de estudios, mallas curriculares y sílabos, con el fin de garantizar que la oferta formativa de la MAP sea pertinente, coherente, moderna y alineada con los estándares de la función jurisdiccional y fiscal, contribuyendo directamente a la adecuada gobernanza de la formación de magistrados. Mejorar el sistema de gestión de capacidades de magistrados, docentes y actividades administrativas para la mejora de la planificación académica. Se proyecta contar con un software de inteligencia de negocios para el desarrollo de actividades formativas, así como el software de inteligencia artificial. Fortalecer del sistema de gestión académica, programa informático que da soporte al flujo de la gestión académica, desde la planificación de actividades hasta la certificación y almacenamiento de la información académica de los docentes y discentes. Fortalecimiento del parque informático, renovación de equipo de cómputo, impresoras, proyectores, licencias de software, etc. Demanda adicional de presupuesto. En el mes de abril se solicitará una demanda adicional de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas que confiamos será aprobada, lo cual nos permitirá ofertar el tercer programa de reforzamiento académico para los magistrados como resultado de la evaluación parcial de desempeño por la Junta Nacional de Justicia, así como para ampliar la capacitación en otros temas especializados que contribuirían a cerrar la brecha del déficit de la oferta académica en diversas temáticas relevantes para la administración de justicia. Finalmente, quiero renovar el compromiso del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura que me honró en presidir y de todos los trabajadores de esta querida y trascendental institución para continuar trabajando incansablemente para ofrecer un servicio de calidad académica a quienes son la razón de ser de nuestra institución. Ustedes, los jueces y fiscales del país, los abogados que aspiran a la magistratura y los auxiliares de justicia, quienes legitiman nuestro rol como ente rector de la capacitación de los principales operadores del servicio de administración de justicia del país. En nombre de la Academia de la Magistratura,
Les agradezco su presencia y apoyo continuo. Sigamos adelante con la convicción de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para garantizar la independencia judicial y el Estado de Derecho, y que juntos podemos constituir un sistema de justicia más justo, inclusivo y eficiente. Declaro formalmente inaugurado el año académico 2026 de la Academia de la Magistratura. Bienvenidos a un nuevo año de aprendizaje y crecimiento profesional. Muchas gracias por vuestra atención. Le agradecemos mucho el discurso de orden al doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. A fin de desarrollar la conferencia internacional virtual La elección popular de los juzgadores, el caso mexicano, a cargo del doctor Ricardo Alfredo Sodí Cuellar. Permítanos leer parte de la extensa hoja de vida de nuestro expositor de esta tarde. Es un privilegio para la Academia de la Magistratura del Perú presentar a un invitado de excepción, un jurista cuya trayectoria es un ejemplo de excelencia académica, servicio público y compromiso. Es así que presentamos al doctor Ricardo Alfredo Sodí Cuellar, un académico de primer nivel. Su formación es sólida y prestigiosa. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió la máxima distinción de sobresaliente cum laude por su tesis sobre la justicia militar en México. Pero no solo ha aprendido en las aulas, también ha dedicado su vida a enseñar en las más importantes universidades en su país. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Anáhuac y la Escuela Judicial Federal, entre muchas otras. Es un juez con visión de Estado. Su carrera en el Poder Judicial es brillante. Ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde impartió justicia en materia penal y como parte de tribunales constitucionales. También alcanzó la más alta responsabilidad al ser presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, cargo que desempeñó hasta el año 2025. Experto en seguridad y defensa nacional. Su expertise va más allá del derecho judicial, es un reconocido especialista en seguridad y defensa nacional, al grado de que actualmente es consejero académico del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional de la Sedena. Es un jurista reconocido dentro y fuera de México. Su trayectoria ha sido distinguida en múltiples preseas que avalan su integridad y liderazgo. Así, ha obtenido la Orden Victoria de la República, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la presea Estado de México y la medalla Isidro Fabela al mérito cívico, la medalla al mérito barrista, el más alto reconocimiento de la barra mexicana, del Colegio de Abogados, por sus aportaciones a la vía institucional del derecho en México. Y a nivel internacional ha sido condecorado por el Fuero Militar Policial del Perú con la orden en grado de gran oficial. Es también un autor prolífico, con 5 publicaciones individuales y 16 colectivas, y miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Actualmente combina su pasión por la academia con la consultoría especializada, compartiendo con nosotros su vasta experiencia. Para nosotros en la Academia de la Magistratura de Perú, por ello y mucho más, es un honor tener como ponente esta tarde al doctor Ricardo Alfredo Sodí Cuellar. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Me da un gran gusto saludar a mis queridos hermanos y amigos del Perú, con quien me une una entrañable simpatía y cercanía. Desde luego, mi gratitud a don Víctor Hugo Chanduví Cornejo, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, y a mi estimado amigo, el doctor Arturo Giles Ferrer, director general académico de la Academia de la Magistratura. Agradezco infinitamente la distinción que me brindan de poder, pues, inaugurar los cursos de la Academia de la Magistratura, y que me permitan compartir un caso muy interesante que hemos vivido en México, que es la experiencia en cuanto a la elección popular de los jueces. Por ello, sin
más comenzaré con la presentación. Si me lo permiten, hice un pequeño documento de PowerPoint para poder compartir con ustedes algunas ideas. En general, me gusta comenzar mis pláticas como se comenzaban las clases en los años académicos de las clásicas universidades europeas. Decían el quod libet. ¿De qué vamos a discutir? ¿Cuál va a ser el plan de estudios? ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, se planteaban una serie de preguntas. Estas preguntas las podemos nosotros plantear de la siguiente manera. ¿La elección popular de juzgadores marca alguna tendencia para Hispanoamérica? ¿Qué motivó la iniciativa de reformas al Poder Judicial en México? ¿Se trata de una reforma que democratiza la selección de ministros, magistrados, jueces federales y locales? ¿Mejorará el sistema de administración de justicia mexicano? ¿Y cuáles son las implicaciones para la economía y la toma de decisiones empresariales? Para poder dar contestación a estas preguntas y a las que ustedes tengan a bien formularme, dividí la plática en 6 apartados. Haré primero un diagnóstico de la Administración de Justicia en México, cuáles fueron las causas que provocaron la reforma judicial, cuál fue su contenido, cómo se vivió el proceso electoral para la elección de juzgadores y los efectos que la reforma judicial ha traído en este corto plazo en que ha estado implementada. Y finalmente una evaluación de la experiencia mexicana en elegir juzgadores mediante sufragio. Respecto al primer punto, vamos a analizar, México tiene un sistema federal, hay entidades federativas, federación y entidades federativas. El sistema de distribución de competencias le otorga algunas facultades a los tribunales de la federación, otras por exclusión a los estados, de tal manera que hay muchas materias, la gran mayoría de la administración de justicia cotidiana corresponde a los estados de la República Mexicana, a los 31 estados y un distrito federal o Ciudad de México, donde se administra justicia, sobre todo en materia penal, familiar, mercantil, civil, y existe también la concurrencia del ámbito federal para la administración de justicia de algunas materias expresamente reservadas por la Constitución mexicana a la Federación. Y eso lo hace un poder judicial muy grande, importante. 932 órganos jurisdiccionales en 77 ciudades del país, 1,580 titulares de órganos jurisdiccionales entre jueces y magistrados, 54,388 servidores públicos, más o menos abril del año pasado. En 2023, simplemente para dimensionar, ingresaron 1,473,000 asuntos y se resolvieron 1,413,000. En promedio, cada juzgador federal resolvió 895 asuntos al año. Respecto a las 32 entidades federativas, hay 5,315 órganos jurisdiccionales y administrativos, hay 73,000 servidores públicos. En 2023 ingresaron 2,155,000 asuntos y se resolvieron 1,321,000 asuntos. En promedio, cada juzgador local resolvió 428 asuntos al año. Sin embargo, con todo este cúmulo de trabajo, el gasto de México en seguridad y el sistema de justicia es el más bajo de todos los países de la OCDE y equivale solamente al 0,65% del PIB mexicano. Eso también es menos de la mitad del promedio de Iberoamérica. En 2023 el gasto en seguridad pública fue menor que en 2008, incluyendo desde luego aquí la Administración de Justicia. El gasto ha ido disminuyendo notablemente en materia de seguridad y justicia. Por eso yo sostengo una frase que le he dicho en México reiteradas veces. Un buen sistema de administración de justicia es costoso, pero uno malo es mucho más costoso. En estos temas no se puede escatimar recursos. La austeridad malentendida da lugar al fracaso de un sistema de justicia. Lo que necesitamos es analizar la racionalidad del gasto y darle la importancia que tiene a la función de administración de justicia.
Bueno, en un país donde hay ámbitos competenciales compartidos, la mayor parte de los asuntos se resuelven en los estados y la federación tiene un 35% de todos los asuntos judicializables del país, mientras los estados un 65%. Esta es la lista de los presupuestos, dato que saqué del Instituto Mexicano de Geografía y Estadística, de los poderes judiciales. Yo tuve el honor de presidir el Tribunal del Estado de México, que es el tribunal con el segundo presupuesto más alto después de la Ciudad de México. Y les comento yo que simplemente para dimensionar, una quincena del Poder Judicial del Estado de México, o sea, en México se paga por quincenas, cada 15 días se paga el sueldo, una quincena del Poder Judicial del Estado de México equivale al presupuesto completo del Estado de Colima para todo el año, no solamente sueldos y salarios, sino su presupuesto integral. Es decir, tenemos una gran asimetría entre los tribunales de la República que comparten algunos de estos problemas. Insuficiencia presupuestal, desde luego, en los tribunales de justicia local y ahora también en el federal. Asimetría financiera entre la judicatura federal y la local. La federación recibe más recursos que el ámbito local. No se otorga a veces presupuesto autónomo. Son pocos estados de la República que pueden ejercitar un presupuesto autónomo, y me refiero solamente a Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Querétaro. Todos los demás estados dependen de los gobernadores de cada entidad para el ejercicio de su presupuesto y están muy controlados y sometidos. Hay una insuficiencia estructural del Poder Judicial y frente a un alto índice de litigiosidad. También se han observado problemas de nepotismo al interior de los poderes judiciales y una débil carrera judicial, sobre todo en algunas entidades federativas, y otras entidades federativas una fuerte carrera judicial. También fuertes problemas de hostigamiento por parte de la delincuencia, que es un problema que afecta mucho a México en tiempos recientes. También tenemos problemas operativos. Todo lo que rodea a la Administración de Justicia suele ser insuficiente. Agentes del Ministerio Público, defensores públicos, servicios periciales, asesores victimales, no nos permite desarrollar cabalmente todas las funciones de la Administración de Justicia, y también si se necesita aumentar el presupuesto de la Administración de Justicia, también se tienen que aumentar los presupuestos de las áreas y dependencias periféricas que inciden en esta función. A esto le aunamos que hay una mala percepción ciudadana y de los medios de comunicación de la labor de los jueces. También la política y la judicialización se han mezclado. Ha habido una judicialización de la política y grandes personalidades del mundo de la política mexicana se ven envueltos en escándalos judiciales, algunos reales, otros fabricados, pero lamentablemente las contiendas políticas se llevan al ámbito de los tribunales. Un mal que aqueja a muchos países, sin duda México, la corrupción y desde luego también la injerencia de criterios federales a veces desconocedores de la problemática local en la actividad de los tribunales locales. También la simetría financiera entre la judicatura federal y la local no se ha atendido nunca, y desde luego hemos estado padeciendo notablemente de este problema. ¿Qué necesita el modelo de justicia mexicano? Como estamos en la parte del diagnóstico. Bueno, necesitamos más profesionales del derecho, pero bien formados, especializados y certificados en las ramas del derecho. Voy a hacer una afirmación que me da mucha pena hacerla, y sobre todo en un foro internacional. Creo que en México no tenemos una abogacía a la altura de las necesidades de México. Y les voy a decir por qué. Recientemente hemos observado la proliferación de una cantidad de escuelas de derecho de muy poca calidad, que prácticamente venden el título sin que se exija un desempeño académico importante. Entonces, la enseñanza del derecho no está regulada, se imparte sin control alguno en cuanto a la calidad de la enseñanza por múltiples instituciones de baja calidad académica. Hay una sobresaturación de escuelas de derecho en México y eso baja la calidad. Tenemos muchos abogados, sí, pero mal preparados. No tenemos
una colegiación obligatoria, falta control acerca de la preparación y actualización profesional y de la idoneidad ética de quienes ejercen el derecho como profesión. No hay estándares de calidad profesional mínimamente garantizados. El gremio tiene una imagen de poca confiabilidad entre la sociedad y los litigantes prestigiados a veces no asumen un compromiso social suficiente para atender casos pro bono, sin cobrar, ayudando a la ciudadanía, y abundan abogados de poca monta, que aquí en México les llamamos tinterillos, que basan su actuar en la corrupción y en el cohecho. También nos hace falta en México más juzgadores y mejor capacitados. ¿Cómo podemos señalar cuál es el número adecuado de jueces? Es difícil, cada país tiene sus propios parámetros, pero vamos, hay una media internacional que es de 17.8 jueces por cada 100,000 habitantes. Pero según el Censo de Impartición de Justicia en México, México tiene solamente 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes. Estamos 4 veces abajo del estándar internacional. Y desde luego, no contamos con la suficiencia, sobre todo en el ámbito estatal, en el ámbito local, con jueces que cumplan con un perfil adecuado, no solamente ético, psíquico, psicológico, técnico, jurídico, y también la habilidad gerencial que necesita un juez para poder administrar un juzgado. También creo que debemos de dignificar la justicia como servicio público prioritario, asignándole un porcentaje del PIB. Yo propuse 1.5% del PIB, aunque es una cantidad arbitraria, pero vean ustedes qué ha pasado en México. Y por lo que escuché también en el Perú están sufriendo de recortes presupuestales. Del presupuesto de egresos de la Federación se plantea asignar a la Secretaría de la Defensa Nacional 1.68% y a la Justicia 1.06%. Incluye, pues, no solamente el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y al Poder Judicial se le redujeron 750 millones de euros o 750 millones de dólares aproximadamente para el 2026. Le redujeron una cantidad muy importante de presupuesto. Creo que la autoridad mal entendida genera una pauperización del servicio público de justicia, inhibe su capacidad de generar resultados. Y yo creo que la solución no es estancar los presupuestos de las instituciones, sino identificar prioridades, planear los cambios, asignar recursos para su implementación, transparentar la inversión y el gasto, y sin duda, hoy por hoy, el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial como herramientas para eficientar la administración de justicia. También la falta de eficiencia de un sistema judicial puede obstaculizar su desempeño económico. México gastó poco en su sistema de justicia. El promedio de la OCDE es de 1,8% del PIB. Expertos del Banco de México han encontrado una relación negativa y significativa entre la eficiencia del sistema de justicia, medida por el tiempo que toma resolver disputas comerciales, y el crecimiento económico del PIB per cápita en las entidades federativas. Eso debe de poner a todos los que nos dedicamos o hemos dedicado parte de nuestra vida a la administración de justicia en una alerta. Hay una percepción, desde luego, negativa en este momento en México del entorno económico. Hay una percepción de que es un mal momento para emprender negocios y aventurarse en las inversiones en México. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron la reforma judicial que hoy comentamos? Bien, pues es conocido que en todo el mundo han proliferado movimientos populistas, autoritarios, y han ganado terreno en todas partes, pero además con posturas ideológicas totalmente diversas, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. El populismo no admite ideologías de izquierdas y derechas, puede ser de una o de otra, pero el rasgo común es la concentración del poder y utilizar a las instituciones públicas para que en el nombre del pueblo y de la democracia se concentre más poder en los grupos hegemónicos de un país. Esa transferencia de poder al pueblo es un constructo demagógico. O sea, que el pueblo elija a los jueces. Vamos, el pueblo lo que quiere es que resuelvan los jueces sus problemas. No van a resolverlo jueces politizados.
lo van a resolver jueces capacitados y conscientes de la importancia de su labor. Por lo tanto, el pueblo requiere administración de justicia buena, no demanda una elección de sus funcionarios, sino que estos sean capaces. También la demagogia funciona porque produce una fascinación generalizada. Se nos vende la idea de que hay que ahorrar dinero, de que hay que bajar el gasto en la administración de justicia, de que vamos a ahorrar dinero pagándole menos a los jueces. Y eso es una falacia, eso es una falsa verdad, porque, he insistido, una buena administración de justicia es costosa, pero una mala administración de justicia es más costosa todavía. Y se juegan con las palabras de la legitimidad, del equilibrio, la división de poderes, cuando en realidad lo que se hace es concentrar el poder de una forma eh, eh, muy progresiva y extensiva. Entonces, la tensión entre distribuir y concentrar el poder es una constante histórica en México. La distribución y limitación del poder se ha convertido en la clave del constitucionalismo contemporáneo en México. México ha luchado por quitarle atribuciones al órgano más importante de la política, que es el presidente de la República, porque cuando se diseñó la Constitución en 1917, México estaba en una revolución. Se requería un ejecutivo fuerte, poderoso, omnipresente, omnipotente para enfrentar los problemas del país. Eso ha cambiado. Y al haber cambiado, se ha buscado, como el desarrollo del constitucionalismo mexicano, limitar el ejercicio y la concentración del poder político en la figura del presidente de la República. Se trata de evitar excesos, pero sin inhibir la acción legítima del gobernante, contrarrestar el riesgo de quebrantos institucionales debido a las tensiones con motivo de la lucha por el poder y en el poder, porque yo sostengo que los problemas constitucionales no son primariamente de derecho, sino son de poder. Y si no los estudiamos en clave de cratología, de estudio del poder, no los vamos a comprender en su integralidad. Entonces, ese autoritarismo entendido como un desbordamiento del poder, un exceso en el ejercicio de la autoridad, un régimen en el que prevalece la voluntad de quien ejerce un poder muy concentrado y arbitrario, es negativo. Y en México, pues se ha tratado de luchar contra ese fenómeno que ha sido tradicional. Por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019 se incorporó la revocación de mandato para el presidente de la República. Yo creo que es una decisión demagógica, carente de móviles, porque se ha entendido como una ratificación de mandato y no como una revocación. Esta mañana salió publicado en la prensa mexicana que la iniciativa de la presidente Claudia Sheinbaum para buscar la revocación o la ratificación de mandato el año entrante, que es año de elecciones, no fue aprobada por la Cámara de Senadores y por lo tanto ese plan de estar en la boleta de la Presidenta de México no va a ser materializado. De 2018 a 24, los organismos constitucionales autónomos que habían sido creados para mermar o limitar o contener el poder de la Presidencia de la República fueron hostigados prácticamente hasta su desaparición. En 2004 se extinguieron los organismos constitucionales autónomos y me refiero a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Coneval, al Instituto de Transparencia y a varios otros que desaparecieron en este proceso de generar una concentración discrecional del poder en nuestro país. Desde luego, se justifica por las mayorías parlamentarias que se han conseguido por el grupo gobernante. Sin embargo, esto nos provoca dos fenómenos que vivimos en nuestro país. Un déficit de gobernabilidad, donde hay una disminución y a veces pérdida del dominio gubernamental sobre ciertas áreas geográficas oprimidas por la delincuencia, robo de combustible, secuestro, extorsión, impunidad frente al delito, y una erosión institucional que se debe al acentuamiento del absolutismo presidencial propiciado por un orden jurídico refractario al cambio de régimen. ¿Cuáles son los motivos que provocaron el conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial en México? López Obrador, en reiteradas ocasiones, acusó al Poder Judicial de la Federación de corrupción, nepotismo, de servir intereses particulares, a la mafia del poder, como le llamaba, argumentando que sus iniciativas habían sido frenadas sistemáticamente
por la Suprema Corte de México. La Guardia Nacional, pasarla al Ejército, el Tren Maya, su reforma electoral, en fin, una serie de reformas que intentó López Obrador y que fueron frenadas de alguna manera por el Poder Judicial. Entonces había un enfrentamiento. Y obviamente ese enfrentamiento provocaba que López Obrador, que da una conferencia todas las mañanas, daba una conferencia de 7 de la mañana a 9:30, 10 de la mañana, diario, atacaba sistemáticamente a jueces federales, cuestionando sus decisiones, inclusive confrontándolos. Inclusive la ministra de la Corte, la ministra presidenta Norma Piña, en una ocasión, en una ceremonia para conmemorar el aniversario 106 de la Constitución de México, no se puso de pie cuando llegó el presidente López Obrador, aunque sí lo hizo para rendir honores a la bandera y cantar el himno nacional. La acción de la presidenta Piña se ha interpretado por medios de comunicación como una muestra de protesta, de independencia judicial, generó controversia por no seguir la costumbre de aplaudir al mandatario. Aquí está la foto que les comparto, poco pixelada, pero bueno, se ve la foto donde llega el presidente de la República, eh, eh, rodeado de, pues, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, y la presidenta de la Corte, vestida de blanco, permanece sentada, lo cual dicen los enterados, a mí no me consta, solamente lo que he oído en los medios de comunicación, que molestó profundamente al presidente de la República. ¿Cuál fue la respuesta? Pues al año siguiente, esto fue en 2023, al año siguiente, precisamente en la misma fecha, 5 de febrero, el presidente López Obrador anuncia una serie de reformas, entre las cuales acababa con todos los organismos constitucionales autónomos, los desaparecía, y presentaba una iniciativa de reforma constitucional para elegir mediante sufragio universal eh, eh, a los juzgadores. ¿Cuál fue la respuesta del Poder Judicial? De entrada, tensiones, mucha presión. Los trabajadores juzgadores del Poder Judicial Federal y de algunos estados de la República iniciaron paros de labores y manifestaciones en defensa de su autonomía, argumentando que la reforma buscaba debilitar la independencia judicial y someterla al Ejecutivo. Hubo batallas legales, jueces federales emitieron suspensiones para detener el proceso legislativo de la reforma y eso provocó que el presidente López Obrador y los líderes de Morena, que es el partido del presidente, Movimiento de Regeneración Nacional, acusaran al Poder Judicial de invadir facultades del Congreso y violar la Constitución. El ambiente era muy tenso, y de un rompimiento total al Estado de Derecho. Simplemente el presidente no respetaba las decisiones del Poder Judicial, ignoraba las suspensiones ordenadas dentro del juicio de amparo y había una crisis constitucional evidente, una, una total violación al Estado de Derecho, rompimiento de la legalidad y desde luego eso no beneficiaba el ambiente político de nuestro país. También hubo tensiones personales y financieras porque el presidente ordenó liquidar y terminar con los fideicomisos donde había recursos del Poder Judicial de la Federación, en algunos casos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que servirían para pagar sus pensiones y sus haberes de retiro. Sin embargo, se inició un pleito, un conflicto precisamente entre el presidente de la República, el Poder Judicial de la Federación, interpretado personalmente por Norma Piña y el presidente López Obrador. El expresidente Arturo Saldívar, al principio contrario a la elección judicial, posteriormente se volvió un aliado del grupo en el poder y promovió la reforma judicial. Un rompimiento total, un momento muy, muy difícil para los profesionales del derecho, para quienes hemos tenido la hermosa responsabilidad de administrar justicia, un momento de rompimiento, de ruptura, de despropósitos en cuanto a las posturas de quienes habían por mucho tiempo dedicado su vida a la administración de justicia. En ese contexto se da la elección federal de 2024, donde se eligió incluso al actual presidente de México, Claudio Sheinbaum.
En ese contexto, el artículo de la 54 de la Constitución de México dispone que ninguna fuerza política puede superar el 60% de los sitiales del Congreso mexicano. Sin embargo, en las elecciones federales, el partido de López Obrador obtuvo 53% de los votos, pero le asignaron el 75% de los espacios en la Cámara de Diputados, dejándole 25% a los partidos que recibieron el 47% de los votos, una asimetría total. Y esto lo pudieron lograr gracias al contubernio político y de los integrantes del poder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 de los magistrados votaron por este criterio, 2 en contra, y ese tribunal, pues desde luego, dio una interpretación, yo creo que antidemocrática, es mi punto de vista, puede haber diferentes opiniones, pero el mío es que es una decisión profundamente antidemocrática. Luego en el Senado de la República vimos un espectáculo vergonzoso para la política mexicana, muy vergonzoso. Aquí en México hubo un político revolucionario de los años 20, 30 que se llamó Gonzalo N. Santos, que dijo que en política la moral es un árbol que da moras, que no existe la moral en la política. Y tristemente hace un año vivimos esa circunstancia cuando grupos en el poder cooptaron a los senadores de la República, los compraron, 2 se cambiaron de partido, a uno lo amenazaron con judicializar sus casos de corrupción y se cambió de partido, cuando meses antes era la imagen viva de la corrupción en el país, dicha por el grupo de Morena, y ahora lo admiten como uno de los suyos para que votara a favor de la reforma judicial. A otros los retuvieron indebidamente en Campeche, en fin, fueron actos gangsteriles que reflejan de verdad la bajeza con la que se ha conducido la política en México en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que contiene esta reforma? Vamos a ver. En su exposición de motivos dice que la idea era promover la imparcialidad, garantizar la independencia, combatir la corrupción y mejorar la calidad en la administración de justicia. En pocas palabras, dar legitimidad al Poder Judicial. Pero les comento que el proceso de aprobación fue totalmente atropellado. Tuvieron que irse a un recinto parlamentario diverso porque las protestas no permitían que se sesionara en los recintos oficiales de las cámaras de diputados y de senadores. Y las reformas fueron aprobadas sin siquiera ser leídas por los diputados. No sabían lo que votaban en 2 días. Y luego las legislaturas de los estados las aprobaron en 10, 15 minutos sin haberlas leído. Una vergüenza lo que vivimos en ese sentido. Más que un intento de mejorar la justicia, yo considero, y es una opinión muy personal, que estamos ante la captura de un poder del Estado, el poder judicial. Ahí radica, yo creo que el error histórico de la reforma de 2024, porque teniendo la posibilidad de replantear la arquitectura judicial y atender los problemas crónicos de acceso, calidad y profesionalización de la justicia, el gobierno optó, obviamente el grupo en el poder, el oficialismo optó por desmantelar el poder judicial. Entonces, la reforma privilegió la lógica electoral como herramienta de legitimación sin construir las bases para un verdadero cambio en el largo plazo. ¿Qué es la reforma judicial? Implica el cese de los 6,731 jueces federales y locales, salvo aquellos que quieran participar en la elección, ¿verdad? Pero si entran a la elección, perdían inclusive sus derechos laborales y nadie les garantizaba que pudieran ganar. Elección popular de nuevos jueces, duración temporal en sus cargos, se acaba el principio de inamovilidad judicial, lo cual es una garantía de independencia y imparcialidad. Reducción de 11 a 9 ministros de la Corte, someter a todos los jueces, magistrados y ministros a un tribunal de disciplina que revise sus sentencias. Crear un órgano de administración del Poder Judicial, ya no concentrar la administración del Poder Judicial en la presencia del tribunal o de la Corte, sino separarlos. Limitación de los sueldos que no podrán superar al del presidente de la República, competencia del Senado para otorgar licencia o adquirir renuncias de jueces, y mayoría de 6 votos para que la Corte invalide una norma, y efectos relativos de sentencias de amparo sin que puedan tener efectos generales, lo cual es una gran regresión del sistema jurídico mexicano.
En esencia, en eso consiste la reforma judicial. Ahora bien, ¿cómo vivimos el proceso judicial, el proceso electoral para la elección judicial? Bueno, vamos por el principio. El proceso de selección de candidatos fue cuestionado y cuestionable. Se necesitaban 5 cartas de recomendación de los vecinos del que quería registrarse como juez. Se tenía que tener un promedio en la carrera de derecho de 8 general y 9 en las materias para las que uno quisiera eh, ser juez, penal, civil, familiar, en fin, tener más de 9 en esas materias. Pero como les dije en un principio, en México tenemos escuelas de muy alto perfil y muy exigentes, y escuelas donde personas pueden obtener su título en un día, aunque no me lo crean. Lo que a mí me llevó 5 años de mi vida obtener, que es mi cédula profesional y mi título de abogado, hay personas que inclusive ocupan altos cargos actualmente en el gobierno federal, que fue procurador de la Ciudad de México, obtuvo su título en un día. Hoy es fiscal de asuntos especiales de la Fiscalía General de la República, obtuvo su título en un día. Pues díganme ustedes si eso es reconocer la calidad profesional para el ejercicio de la profesión. Pues no, no lo creo. Después hubo comités de selección politizados, uno del Poder Legislativo, uno del Judicial, uno del Ejecutivo. El del Judicial finalmente no participó, y luego se hizo un sorteo vía tómbola, o sea, meter la mano en un saco y sacar un papelito, y los que salían en ese papel o en esa ficha eran los que iban a la boleta electoral. Los candidatos eran desconocidos para la población. Vamos, yo que fui presidente de un tribunal, voté en las elecciones para magistrados jueces del Estado de México. No conocía a todos los que estaban planteándose, postulándose. Es imposible que una persona que no está vinculado a esta profesión los conozca. Hubo intromisión electoral de organizaciones delincuenciales, lo cual fue reportado por los medios de comunicación, apoyo de estructuras del oficialismo, uso de mecanismos de inducción del voto, los acordeones o chuletas, no sé cómo les llamen en el Perú, pero son apuntes o guías para copiar en un examen, ¿verdad? Acarreo de votantes, intromisión descarada de organismos electorales donde ni siquiera se contaron los votos. ¿Cuánto ¿Cuántos se tenían que elegir? Vean ustedes los números: 881 magistrados, jueces, etcétera. Bueno, era muchísima gente que había que elegir, muchísima gente. En total, yo me tardé 45 minutos, perdón, 15 minutos en promedio para poder emitir mi voto. Y cada elector debía seleccionar entre 35 y 45 opciones para elegir jueces, magistrados y ministros en los ámbitos federal y local. Imposible votar sin haber estudiado la boleta con anticipación. Prácticamente habría que tomar un curso para poder votar en esas elecciones. ¿Cómo fue el día de la jornada electoral? La jornada electoral, 1 de junio de 2025, de un total de 130 millones de mexicanos, 129.5, hay registrados en el padrón electoral, la lista nominal de electores, 99.5 millones, 99.6 millones, y se presentaron solamente 12,9 millones de votantes, es decir, hubo una participación del 13,02%. Pues júzguenlo si es un fracaso o un éxito. Para mí, pues es una votación sumamente baja que no solo no legitima, sino al contrario, deslegitima el proceso. Los medios de comunicación reportaron que los resultados de la elección de integrantes del Poder Judicial coincidieron con listas de candidatos sugeridos en los acordeones. Ahorita les pongo una fotografía de que es un acordeón. El periódico Reforma, que es un periódico de gran circulación en México, señaló que quienes ganaron la elección lo hicieron mediante una inducción al voto generalizada, usando acordeones o guías de votación, los cuales fueron distribuidos para asegurar el resultado de la elección. Hubo coincidencia de resultados entre lo que una semana antes de la elección publicaron los periódicos con el resultado de la elección.
lo cual es verdaderamente mágico. Yo publiqué un artículo que decía 17 millones de probabilidades de que esto sucediera y en México sucedió, de que los resultados que fueron anunciados una semana antes por el periódico Reforma, derivados de una filtración de los órganos de gobierno, del grupo en el poder, pues evidentemente coincidieron con el resultado de la elección. Y el Tribunal Electoral, 2 votos contra 3, validó la elección. Estos son los acordeones, como les digo. Ahí era por boletas, por colores, y a la gente se le indicaba cómo tenía que votar. La gente no tenía que llegar a la casilla y rellenar los números como se le había indicado en la boleta. Ahora para 2027 volveremos otra vez a elegir juzgadores, los que decidan ir a votar. Desde luego vamos a elegir una cantidad muy importante de jueces y magistrados federales y locales. 3,207 magistrados y jueces locales frente a 842 jueces y magistrados federales. Y eso lo vamos a hacer al mismo tiempo en que se renuevan 17 gubernaturas en México, 500 diputados federales, 689 diputados locales y 2,086 ayuntamientos. Si yo me tardé 15 minutos en votar la vez pasada, pues yo no quiero saber cuánto nos vamos a tardar en esta elección. ¿Cuáles son los efectos de la reforma judicial que yo he observado? Bien, vamos a verlo desde diferentes perspectivas. La perspectiva funcional. La reforma no alteró el modo en que los asuntos se producen, canalizan y filtran, de modo que se generó una enorme presión sobre el Poder Judicial. Se eliminan 2 ministros, se desaparecen las 2 salas y lógicamente eso va a saturar el trabajo de la Suprema Corte. Recientemente un observatorio judicial del TEC de Monterrey publicó que la eficiencia de la nueva Suprema Corte es bajísima, ínfima, porque obviamente se profundiza en una lógica que empuja a una deliberación cada vez más limitada y a una dinámica que evita el escrutinio social y académico, que obviamente tienen que gestionar números, pero no lo están haciendo. No tienen la capacidad para desahogar la cantidad de asuntos que llegan a la Corte. Ello significa que un órgano pensado para fijar criterios constitucionales y orientar el sistema entero está atrapado en una lógica de gestión de cargas de trabajo, cual debe ser contrario a todas las altas cortes en cualquier país. Hay tensiones entre la Corte, el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina, no solamente en el ámbito federal, sino en el local, donde yo he estado muy cercano en el caso particular del Estado de México. La estructura de gobierno dentro del Poder Judicial Federal se fragmentó, sin duda. No existe una estructura clara de responsabilidades y contrapesos. Resulta cada vez más difícil identificar quién decide qué cosa, quién responde por los errores y quién debe rendir cuentas cuando las cosas salen mal. Hace un par de semanas se desató un escándalo porque se habían comprado 9 camionetas blindadas para los 9 ministros de la Corte y pues nadie sabía quién las compró, por qué las compró, quién las pidió y se hizo todo un escándalo por falta de transparencia y de control. Yo creo que son necesarias las camionetas blindadas para los ministros, sin duda, se requieren, pero como no hay una estructura clara de responsabilidades y contrapesos, no hubo quien diera la cara y se hizo un gran escándalo de algo que en verdad no valía ni la pena. Hay conflictos internos, desacuerdos operativos, no pocos escándalos que se conocen por filtraciones, trascendidos, cobertura periodística. La opacidad es una consecuencia directa de un diseño también que multiplica órganos sin articularlos de manera efectiva. Ahora, para colmo, como les dije, el presupuesto para el Poder Judicial se redujo en 15,000 millones de pesos y se justifica diciendo que hay que hacer más con menos y combatir los privilegios. Perdón, pero los sueldos al Poder Judicial no son un privilegio y las cargas de trabajo son verdaderamente grandes. El gremio judicial no lo tomó como una buena señal, al contrario, lo tomó como un signo de castigo, de desconfianza, de debilitamiento institucional.
Se reducen las posibilidades de fortalecer áreas clave de apoyo, el área informática, el área de soporte técnico, las instalaciones, el material, en fin. La nueva Suprema Corte proyecta conflictos en peleas televisadas que evidencian la falta de experiencia, escasa formación jurídica. Lo pueden ver ustedes en el canal judicial. Ministros que están leyendo casos que no están siendo atendidos en ese momento y el presidente de la Corte le tiene que decir a una ministra o un ministro, oiga, ese no es el tema que estamos viendo. Por favor, concéntrese, vea cuál es el tema que estamos viendo. Se le pierden las hojas, se le caen. Verdaderamente un descontrol tremendo. Los nuevos ministros llegaron sin experiencia previa compartida en un órgano colegiado de estas dimensiones y sin conocer en verdad cómo funciona el tribunal. Por eso había renovaciones escalonadas de la Corte. Evidencian en tiempo real curvas de aprendizaje con un costo muy fuerte al erario público. Y todos, desde luego, comparten la misma afiliación política y votan en el mismo sentido, y en ese sentido han votado todos los asuntos donde hay controversia que afectan al gobierno, evidentemente lo votan a favor del gobierno. La politización interna, y eso es una estadística que sostiene mis palabras. Hay una estadística directa. Yo también creo que es prematuro hacer una evaluación de los nuevos jueces en el ámbito federal y en el local, pero les voy a compartir algunas experiencias, sobre todo en el ámbito local, en el ámbito del Estado de México. A todos ya se les identifica como los jueces del bienestar, porque es el sello de la casa del partido Morena, jueces del acordeón o de la chuleta, para distinguirlos de quienes tienen carrera judicial. De entrada, se les segrega. En redes sociales se les ha exhibido como incompetentes e inexpertos. Hay una tasa elevada de impunidad que minimiza la acción restaurativa de la justicia. Y quienes ya ejercen el cargo son rechazados y no reciben apoyo de sus compañeros. El ambiente laboral es muy malo y eso afecta la eficiencia operativa de los tribunales. Los tribunales de disciplina se vislumbran como órganos de control represivos. No sabemos todavía cómo van a operar o cómo van a estar operando, pero el inicio no fue satisfactorio. Los magistrados y jueces deberán permanecer en los circuitos judiciales donde fueron elegidos y solo en casos excepcionales pueden ser readscritos. Obviamente ello facilitará su cooptación por parte de intereses locales, del poder político, económico o delincuencial. Y los presidentes de los tribunales y sus órganos de conducción volverán a ser empleados del presidente de la República o de los gobernadores de los estados sometidos a su potestad y obedientes a sus disposiciones, con una regresión de más de 50 años en el ejercicio de la función judicativa. La elección de los juzgadores también estuvo afectada por una reducción salarial. Y la disminución de sus salarios hace que prácticamente desaparezca la carrera judicial con elementos de preparación, mérito en el servicio y concursos de oposición. Y ahora los nuevos principios son las simpatías, los apoyos individuales, el colectivismo, la militancia en partidos políticos, el activismo electoral, las relaciones personales de grupo y de interés, ya no la formación para presentar cursos y concursos y ganar oposiciones para un cargo. Eso se acabó de momento. Las consecuencias en cuanto a los derechos humanos, considero que podemos estar observando concentración del poder presidencial y su vocación hegemónica del poder, concentración del poder de los gobernadores con una tradición de dominio regional o caciquil, violencia de los grupos delincuenciales encaminados a intimidar y cooptar a candidatos y funcionarios elegidos, sumisión de los órganos electorales al poder político, y se perfila un nuevo diseño institucional para seleccionar y postular candidatos, así como para controlarlos después de ser elegidos. Además de que la perspectiva y la tranquilidad de las empresas que desean invertir en México se ve mermada frente a un poder judicial que ya no responde a los intereses de una administración de justicia imparcial e independiente, sino relacionado con grupos de interés y de presión. ¿Cuál es la evaluación final de la experiencia mexicana en elegir juzgadores mediante sufragio? Lo debemos de analizar en clave de este modelo que les propongo. Primero,
debemos de ver si la conjunción de las normas para la reforma judicial fueron bien construidas, bien adaptadas, si la sociedad libre y enteradamente participó en el proceso, si se puede elegir jueces con pleno conocimiento de cuáles son sus cualidades y capacidades. Y también debe haber dirigencias políticas competentes y controladas, que permitan a todo esto capacitar la capacidad de procesar tensiones y evitar rupturas conforme a una coherencia sistémica que incluya consensos básicos. Esta reforma judicial no fue aprobada por consensos, fue aprobada por imposiciones. Prueba de ello es el desasiado proceso legislativo mediante el cual las aprobaron, las protestas, tanto internas en los poderes judiciales federal y en algunos locales, como externas de grupos, sobre todo estudiantes de derecho, jóvenes inconformes con este proceso, dan cuenta que para el éxito de este modelo de Estado constitucional no se siguieron las reglas mínimas para hacerlo. ¿Qué opinaron Luis Ferrajoli, Diego Valadez, de aspectos de esta experiencia mexicana? Bueno, Ferrajoli, allí pongo lo que dice en la pantalla, pero en esencia sostiene que la idea de que las mayorías gobernantes puedan decidir todo es contraria al espíritu del constitucionalismo, ya que existen principios y valores que ninguna mayoría puede suprimir. También enmarca la reforma mexicana dentro de una tendencia global de intolerancia hacia el control judicial de los actos de poder, comparable con las reformas o ataques al poder judicial que se han vivido en Israel, en Hungría, en Turquía e inclusive en Estados Unidos. El método mexicano, señala Ferrajoli, es particularmente grave porque institucionaliza esta ideología al incorporar al poder judicial al político mediante la elección popular de jueces, produciendo así una negación de la jurisdicción. También sostiene Ferrajoli que un verdadero Estado de Derecho, la legitimación de los jueces radica en su sujeción a la ley, lo cual vincula a la jurisdicción con la voluntad popular en la medida en que ésta se manifiesta a través de normas generales y abstractas y no mediante presiones partidarias o electorales. Representa, según Ferrajoli, una regresión antidemocrática, pues confunde la democracia con la omnipotencia de las mayorías. Y a su juicio, la verdadera democracia no se agota en su dimensión formal o política, sino que requiere una dimensión sustancial referida a qué está permitido y qué no está permitido decidir. Diego Valadez también señala en su último libro que la democracia constitucional en México transita por una etapa muy regresiva. El acceso a la justicia es difícil y su administración y impartición presentan defectos entre los que sobresalen su lentitud y corrupción. Las reformas constitucionales en materia de justicia erosionan la vida institucional y llegaron acompañadas de posverdad, es decir, falsos argumentos, tendencia a propagar datos falsos y argumentos falsos, aprovechando que entre los destinatarios prevalecen emociones exacerbadas, dispuestas a pasar por alto los hechos. Como les dije, no hay una buena opinión de los órganos de administración de justicia, pero no esta no era la forma de resolver los problemas de los poderes judiciales. La posdemocracia, el uso abusivo de instituciones democráticas para concentrar el poder, y el postconstitucionalismo, que es la creación de apariencias jurídicas formales que enmascaran realidades opuestas al Estado constitucional. Tan es así que la Organización de Estados Americanos y un importante sector de la Academia Nacional y extranjera consideran que la elección popular no es el mejor procedimiento para la designación de los jueces, no asegura su idoneidad y excesiva politización y partización del Poder Judicial con claros perjuicios para la independencia judicial y su adecuado funcionamiento. Y el representante de la OEA en México declaró ante los medios de comunicación que no recomendaba el modelo judicial para otros países de Iberoamérica.
Esto me permite concluir, como dijo una vez Octavio Paz, que la mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente, lo cual es una frase demoledora. El daño moral ha sido incalculable y alcanza zonas muy profundas de nuestro ser. Se nos quiere vender una mentira legitimada a través de un proceso constitucional que busca concentrar el poder y no mejorar la administración de justicia. Y el distinguido peruano Mario Vargas Llosa, no hay límites para el deterioro. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esto? Lo ignoro. Desde luego, la virtud, la sapiencia son elementos claves en la legitimidad judicial. La fuente de la autoridad de las decisiones judiciales es su efecto perdurable que depende de la argumentación que contengan y de la aceptación que encuentren en la opinión pública. Las bases de la legitimidad judicial son la buena conducta del juez, el conocimiento del derecho, su independencia de criterio y la eficacia en la prestación del servicio de justicia. La crisis que vive México es de calidad, de imparcialidad y de eficacia. A veces reconocer los errores, a veces la crítica, como dijo Winston Churchill, pueden ser, la crítica puede ser no agradable, pero es necesaria porque la crítica cumple la misma función de un dolor en el cuerpo humano, avisar de cosas poco saludables. Fue un placer compartir esta presentación con ustedes y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta, algún comentario respecto a las opiniones que pude compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Nosotros le agradecemos por su participación y por engalanar esta tarde con esta bonita conferencia suya. Doctor, precisamente nos hacen llegar preguntas de nuestros participantes y los magistrados asistentes. Voy a trasladarle la primera de ellas. A su juicio y criterio, ¿de qué manera puede conciliarse el principio de meritocracia con el sistema de elección popular de juzgadores? Puede hacerse, por supuesto. Y yo lo que sugería, inclusive en un memorial que presenté a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso mexicano, es que para estar en la boleta electoral con varias opciones, todos tengan que pasar, primero presentar un curso y sostener una oposición, que no sea, que no sea por sorteo, que no sea aleatoriamente la elección o con criterios políticos, sino que los mejores 3 lugares de una promoción vayan a la boleta electoral. Y así el pueblo, con toda tranquilidad, la población, el electorado, puede escoger con mucha claridad al mejor candidato para un cargo de elección popular. Se puede, claro, pero yo que participé en este proceso, tampoco está diseñado para aplicar los medios de impugnación en materia electoral. Es decir, el candidato no tiene defensa frente a las arbitrariedades del proceso electoral. Entonces, se tiene que hacer un mejor proceso de selección de candidatos a través de concursos de oposición, no sorteos, y no criterios subjetivos y totalmente poco objetivos, como es las calificaciones en una universidad. Hay personalidades brillantes en el ejercicio profesional que en su etapa de estudiantes fueron malos estudiantes, y al revés, magníficos estudiantes de cuadros de honor y menciones honoríficas que en la vida profesional no levantan cabeza. Entonces, lo que se debe hacer es una selección a partir de concursos y oposiciones para elegir a los mejores candidatos. Y eso someterlos a elección popular si se quiere. No es el mejor modelo, pero puede funcionar. Porque además, la necesidad de jueces es más frecuente que la posibilidad de tener elecciones que son cada 2 o cada 3 años. Por lo tanto, no es la mejor forma la de seleccionar jueces vía electoral, pero si se insiste en que se quiere dar una participación al electorado en este proceso, seleccionar mejor a los candidatos vía concursos de oposición, y segundo lugar, permitir que haya una campaña más abierta donde los candidatos puedan ofrecer y presentarse a la ciudadanía a través de foros, etcétera, y finalmente que se cree un nuevo sistema de medios de impugnación en materia electoral que le permita a los candidatos defender el voto popular y defender sus acciones dentro de una campaña política.
Le agradecemos su respuesta, doctor, y la participación en esta conferencia internacional virtual denominada La elección popular de los juzgadores, el caso mexicano. Y para el agradecimiento y el mensaje y las palabras de cierre, invitamos al doctor Arturo Antonio Giles Ferrer, director académico de la Academia de la Magistratura del Perú y director general encargado de esta institución. Bien, después de haber escuchado las interesantes reflexiones de nuestro directo amigo, hermano de México, digo hermano y no lo llamo extranjero porque desde acá no se ven fronteras ni banderas, se ve un solo grupo humano unido como un puño trabajando para mejorar el sistema de justicia de nuestros países. Porque mejorando el sistema de justicia de nuestros países, mejoramos el sistema de vida de nuestra población. Yo quiero agradecerle muy de veras, muy en serio, más allá de toda fórmula protocolar, estas reflexiones tan genuinas, tan ricas en información, pero también en emoción, con la que la tarde de hoy nos ha regalado Ricardo Sodi. Yo no puedo decir mucho sobre lo que sucede judicialmente en México, pero sí, inspirado por lo que hemos escuchado hoy, creo que nos podemos llevar como tarea para la casa una reflexión comparada, crítica, respecto de cómo estamos funcionando nosotros, respecto de lo que sucede en la realidad mexicana que el doctor Sodi ha pintado con tanta crudeza. Y sin más, yo le agradezco a nuestro hermano mexicano por habernos regalado un poco de su sapiencia y les agradezco a todos ustedes por su participación y como ya dijo el presidente de la Academia de la Magistratura, ahora lo que toca es estudiar en este año. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y con esta Muchas despedida, gracias. muchas gracias, doctor Ricardo Soy. Muchas gracias, querido amigo. Gracias. Con esta despedida hemos culminado la apertura del año